Bueno, esta presentación es de Juan Carlos Velasco, que no ha podido asistir. Es una presentación de la última jornada informativa, pero básicamente el otro día estuvimos en la piscifactoría de Gali Sancho. Básicamente lo que yo les puedo contar, que no soy el responsable del programa de cría en cautividad y que evidentemente no manejo como él la información y el vocablo, pues intentaré resumidamente de poder hablarles del programa de cría en cautividad. Bueno, la parte de las especies yo creo que lo ha contado ya muy bien Gustavo. También la evolución de las especies durante todo este tiempo y me centraré en la piscifactoría de Gali Sancho. Bueno, en la piscifactoría de Gali Sancho lo que hacía era la producción de trucha y de lucho. Utilizamos esas infraestructuras, aunque está en la parte del Tormes, fuera del ámbito del CIPRIVE, porque son las instalaciones ya de la Junta, y lo que se hizo fue crear unos estanques, que son estos estanques que se ven aquí. Ahora el aspecto es completamente diferente, porque la vegetación es más exuberante y parece algo más natural que esta imagen que fue en el principio del proyecto, pero como les decía, se hace un enfoque natural, la cría de las especies en condiciones lo más naturales posible, donde los mismos individuos de una especie, tanto los alevines como los adultos, conviven en el mismo espacio. Se generan zonas de refugio para que los propios alevines aprendan a defenderse de sus mayores, para que no se depreden, que sepan alimentarse del río, que no se acostumbren a comer pienso, todo ese tipo de cosas. En condiciones naturales de luz, de agua, de temperatura, algo tan importante como eso. Con la mínima intervención. Esta es una imagen desde el dron, desde arriba, cómo están distribuidas cada una de las especies en cada uno de sus estanques, confinados para que no haya cruces entre uno y otros. Y los resultados de estos primeros años, esta será la tercera campaña del programa de cría en cautividad. Primero se fueron, después de los muestreos que se hicieron, se escogieron aquellos tramos de río que tenían las mejores poblaciones para cuando se extrajeran los peces no tuvieran mayor efecto sobre las poblaciones de ese lugar. Se cogieron se tomaron los reproductores y se llevaron a la piscifactoría de Gali Sancho. Estas cifras básicamente representan individuos al inicio y al final de la campaña. Básicamente la metodología es la siguiente. Se cuentan los peces, se miden, se pesan, etcétera, de cada una de las especies. Se les alimenta, se les tiene durante todo el año, se les va vigilando. Los peces de forma natural, llega la época de reproducción, se reproducen, se les deja, evidentemente las larvas al principio son diminutas, no se pueden apreciar, y ahora en estos días atrás se vacían los estanques enteros, se recogen todos los peces, se pesan, se miden, se cuentan y así se sabe el grado de éxito de cada una de las campañas para cada especie en cada año. Se ven también desde ejemplares adultos a alevines, con lo cual se sabe perfectamente cuál es el éxito de la freza de ese año. Y básicamente estos números lo que viene a decir, se empezaron con 176, acabaron con 479, etc. Bueno, en cualquier caso, el resumen que yo podría hacerles, no estando aquí Juan Carlos, que podría explicar mejor estos datos, es que para el caso de la bermejuela, se ha podido en estos 2 años reproducir la bermejuela sin mayor problema. Es decir, el éxito es aceptable. En el caso del calandino, el éxito no ha sido tanto porque el calandino tiene una forma de reproducirse muy particular, que Gustavo después pediré que lo explique mejor que yo. Básicamente, si yo no me equivoco, que yo no soy un experto en esto, el calandino es un pez que hibrida con otro pez y que la proporción de machos y hembras en la población es debe haber una proporción como de 90% de hembras y 10% de machos, si no me equivoco, ¿no? Y no se distinguen quiénes son los machos o las hembras, o es muy difícil distinguirlos. Y luego encima hibrida con otras especies.
es un comportamiento muy, muy particular de esta especie. Lo que cree Juan Carlos Velasco es que el poco éxito que hemos tenido reproduciendo el calandino no es tanto por las condiciones de la piscifactoría, sino que no hemos sabido reflejar este comportamiento del calandino y que probablemente cuando se muestrearon y se tomaron los reproductores, pues prácticamente no había machos o no había machos. Entonces este año se va a tratar de asegurarse de que haya machos, incluso están pensando en introducir el cacho y el bordallo para ver si de esta forma se mejoran los ratios de producción de calandino. En el caso de la boga del Duero es la única especie que de momento hemos sido incapaces de reproducir en cautividad. Ya nos lo esperábamos este resultado. En las visitas que hemos hecho en otros centros por ejemplo, en Vegas de Guadiana, en Badajoz, ya nos advirtieron que es una especie muy salvaje y que se adapta muy mal y que se cría muy mal en cautividad. En estos 2 primeros años el éxito ha sido mínimo, se apreciaron unas larvas de alevines, pero básicamente no se ha conseguido. Y esta tercera campaña lo que se va a tratar de hacer es ir ya no a un método natural, sino a través de un método inducido utilizando hormonas. En el caso de la colmilleja el resultado ha sido muy bueno también, y en el colmilleja del Alagón también. Tanto en la colmilleja como en la sarda, yo creo que va al hilo de la capacidad de adaptación de estas especies, llama la atención cómo de muy pocos reproductores, por ejemplo en este caso de 154, se llegan a tener al año siguiente más de 3.000 individuos. Eso da idea de la capacidad de estas especies para adaptarse a unas condiciones extremas. Gustavo nos acaba de decir cómo son capaces de adelantar o disminuir la freza, etcétera, y cómo incluso hemos observado de un año a otro, en función del ratio, si hay muchos individuos se reproducen menos y si hay muy pocos individuos tienen más rendimiento, o sea, más éxito en la reproducción. Es decir, son unas especies adaptadas a unas condiciones absolutamente extremas y que son capaces de reproducirse más, reproducirse menos, aguantar unas condiciones climáticas terribles. A mí me ha llamado poderosamente la atención cuando he acompañado a Gustavo a los muestreos en ver cómo la población de individuos de un tramo de río quedaba reducida a un charco de 2 metros cuadrados. Y ese charco de 2 metros cuadrados que albergaba una población de 20, 40, 50 peces, al año siguiente había 3.000. Pero claro, lo importante es ser capaz de conservar esas condiciones, pero evidentemente pensemos en un black bass, en un lucio, un percasol, eso no lo resiste nadie, más que estas especies. Es decir, da idea del grado de especialización de estas especies. Y luego, cuando hablamos de especies exóticas, en uno de los, creo que fue de los estanques de Bermejuela y en otro de Boga, aparecieron 2 lucios. Los estanques tienen en la entrada del agua tiene unas mallas, con lo cual aquí no es que entrara un lucio, aquí lo que entró es una larva de lucio, una larva diminuta de milímetros de lucio, y que llegó al estanque, creo que fue de Boga de Bermejuela, y en un año ese lucio, perdón, esos 2 lucios llegaron a tener un tamaño de aproximadamente 20 centímetros en un año. Claro, estaban encantados. Un estanque lleno de peces, de bermejuelas, bogas, etcétera, como si los hubiéramos encerrado en el supermercado. Al principio, cuando eran muy chiquitines, solo se alimentaban, pues me imagino que de insectos, de zooplancton, etcétera, pero luego ya, cuando tuvieron capacidad de depredación, empezaron a depredar de todas las especies que dejaron el estanque prácticamente vacío, llegando a unos ratios de crecimiento pues salvajes. Esto es lo que ocurre en el río. Lo hemos observado de forma accidental y no deseada en la piscifactoría. Eso nos ha obligado a cambiar el tamaño de estas mallas, a poner unas mallas muy, muy, muy finas para que a través de la corriente que venga del río no puedan introducirse larvas, pero es un ejemplo muy claro de cómo una especie invasora pues depreda de esos cientos y miles de peces que teníamos en un estanque. Un solo individuo, con tasas de crecimiento de pasar de una larva a 20 centímetros al año siguiente. Y yo creo que ya
con esto ha acabado la presentación de Juan Carlos. En definitiva, respecto al programa de cría en cautividad, entendemos que con las especies, excepto la boga del Duero, hemos conseguido en estos años poder reproducirlas de forma natural. Hace poco, hace unos días, se hizo la primera suelta de individuos. En este caso no se hizo en un cauce, sino se hizo en un cauzo apartado en una finca propiedad de la Junta de Castilla y León, para tenerlas las mismas especies en un entorno controlado y vigilado, pero todavía no hemos querido, no son tanto los individuos, no hemos querido volver a reincorporar los individuos que vamos teniendo a los ríos, pues por temas precisamente genéticos, aunque podíamos volverlos a reintroducir en el mismo sitio donde los hemos cogido. Pero también quiero informarles que estamos ahora, la Confederación Hidrográfica del Duero ha hecho una encomienda de gestión con el CSIC, con el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, dependiente del CSIC, que son a nivel genético los expertos nacionales, y estamos haciendo un atlas genético de todas estas especies de ciprínidos, de tal forma que en un año tendremos una información única y una información pues, a un nivel científico extraordinario de cuál es la genética de todas estas especies. Entonces, no hemos querido, la idea inicial era volver a soltar los ejemplares que teníamos en la piscifactoría una vez producidos en los mismos emplazamientos donde habíamos cogido a sus padres, pero de momento estamos esperando para ver el resultado de este estudio genético que nos está haciendo el Museo de Ciencias Naturales, el CSIC, que por otra parte además cuenta con una colección de peces inmensa y de tramos de río de aquí de la zona de Salamanca en la que ya no hay esos peces, pero que se conservan peces en unos tarros en la colección de peces privada del Museo de Ciencias Naturales, con lo cual podemos saber esos datos genéticos que ahora han desaparecido, pero que todavía se conservan allí. Y respecto a la boga, como ya he dicho del Duero, la idea es hacer esa inducción hormonada para poder ver si tenemos éxito, y nos estamos planteando ahora, concreto con la sarda. La sarda ha tenido un éxito brutal en su reproducción, precisamente por esa capacidad tan extrema que tiene de adaptarse a estos cambios, y nos estamos planteando en reintroducir la sarda en algunos tramos de río, en un tramo en particular del río, donde hemos muestreado este último año pasado, y nos hemos dado la desagradable sorpresa que en el río Turones, en Ribera de Dos Casas, aquí muy cerquita de aquí, donde había sarda, donde había peces, no hay nada. Cuando digo nada es que no hay ningún pez. En Ribera de Carniceros, Ribera de la Granja, donde había citas de sarda pescadas hace no muchos años, o hace 4 o 5 años, no hay nada, cero, han desaparecido. Ahí no es por la presencia de especies exóticas, sino más bien probablemente por el efecto del cambio climático y por cómo está variando los usos y cómo están variando las presiones sobre el cauce. Y entonces nos estamos planteando el recuperar con sarda, que tenemos bastantes individuos ahora, como una experiencia piloto en alguno de estos cauces de los que he mencionado o en algún otro, en el que ahora sencillamente es que no hay nada. Es que ha desaparecido todo, ha desaparecido toda la vida de peces en esos tramos del río. Y ahora pues le voy a dar la palabra a Mabel, de la Fundación Patrimonio Natural, que nos explicará todas las actividades de concienciación y de educación y de sensibilización que están previstas, que es uno de los pilares absolutamente, para mí, esenciales de este proyecto. ¿Me pones la presentación?